A día de hoy, cuando miro atrás, cuando echo una mirada al pasado, visto desde el punto de vista en el que me encuentro ahora, me doy cuenta de que en mi vida, a nivel emocional, por culpa de mis miedos, por culpa de mis inseguridades, pues he sido lo que yo considero un moroso del presente, un deudor del presente, sí. Porque yo tenía un contrato con la realidad y con el presente que tenía, y sin embargo me lo pasaba por ahí, sin tener en cuenta que realmente era mi obligación cumplir con ese contrato. Pero yo ahí, dándole vueltas a mis miedos, a mis pensamientos, a mis cosas, generando una realidad distinta, o en mi cabeza, como si fuese Dios, como si yo fuese una persona que creyese que la realidad podía ir en función de como yo quisiera, y bueno, y me sentía de una manera que yo mismo creaba por culpa de mis pensamientos. Eso es lo que nos pasa hoy en día cuando tienes, por ejemplo, miedo al compromiso, miedo a enamorarte, miedo a tener una relación de pareja. La mayoría de las veces, cuando pasas, como me pasó a mí, cuando superas esa etapa en su momento, miras atrás y te das cuenta cómo es posible que hayas podido caer en una realidad totalmente distinta a la que tenías en ese momento. Cómo has podido verte reaccionar de una manera tan distinta como deberías haberlo hecho, o te ves a ti mismo y dices, ostras, ¿y tú quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso de verdad? ¿Cómo puede ser que tú, supuestamente, con tu capacidad, con tu forma de ver las cosas, hayas podido dejarte llevar por pensamientos estúpidos y disfuncionales, que es lo que realmente te provoca el miedo? Sí, pero bueno, cuando uno ve las cosas desde un estado mental objetivo, externo y bueno, la versión espectador, por así decirlo, pues las cosas cambian. De hecho, es algo que se trabaja mucho en las terapias hoy en día, el que te veas a ti mismo pues desde ese punto de vista. Si eres una persona que ahora mismo tiene miedo al compromiso, una de las cosas que te aconsejo es que veas esa realidad y que veas que realmente sigues siendo, igual que yo lo fui en su momento, un moroso, un deudor de la realidad. Es decir, le debes cosas a la realidad y no las estás cumpliendo. Es como cuando te contratan en un sitio y no estás cumpliendo con tus obligaciones. Tienes una obligación en el presente y es que si ese presente es así, tienes que emitir pensamientos correspondientes a ese presente, no los pensamientos que a ti te peguen la regalada gana. Tienes que emitir pensamientos correspondientes a ese presente. Obligatorio. No es una opción. Es algo que tienes que obligarte a hacer. Tienes que obligarte de forma constante, disciplinada, forzosa. Porque si hace un día maravilloso, lo siento, pero hace un día maravilloso aunque te joda aceptar que hace un día maravilloso, con perdón. Aunque creas que un día maravilloso va a suponer que no vas a ser capaz de afrontar un día maravilloso. Da igual como tú lo veas, sigue siendo un día maravilloso. Por lo tanto, si hace un día maravilloso, ¿qué pensamientos tienes que emitir? Pensamientos este y este, pero que estén exclusivamente acorde a un día maravilloso. Por lo tanto, si tengo ese tipo de pensamientos acorde a un día maravilloso, me debo sentir ¿cómo? Pues acorde a ese fantástico día y a ese día tan maravilloso que tengo que ahí delante de mi cara. Y entonces acabaré comportándome como qué. ¿Qué comportamiento es el que adoptaré? El comportamiento propio de una persona que está viviendo y disfrutando, pensando y sintiéndose tan bien en un día maravilloso. Eso. Y eso es una obligación. Luego, si quieres, llega a casa y te lamentas. Pero en ese momento te obligas a que la mente procese eso y lo trabaje. Porque si no, al final acabamos siempre dándole lugar a que no, 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 pero es que vaya a ser que. Es que a lo mejor no es lo suficientemente maravilloso. O es que a lo mejor esto no es lo que yo busco. Da igual de cómo te encuentras en ese momento. Bien, pues obligatoriamente tienes que decirle a tu mente que tiene que pensar bien, no como le dé la gana. Y ese es el problema que la mayoría de las veces tenemos, que nos dejamos llevar y caemos en la inercia y en el bucle de que, como pensamos que las cosas pueden ser así, pues tergiversamos la realidad y dejamos que esa realidad tan maravillosa pase delante de nosotros y no la disfrutemos. Y nosotros ahí, bueno, no vaya a ser que luego después me engañe y luego después
pues no sea capaz de tal y no sea la persona ideal. Que da igual si es la persona ideal o no, que da igual si es el día fantástico y más maravilloso del mundo, o a lo mejor simplemente es un día mediocre, pero sigue siendo un día fantástico y maravilloso, que a lo mejor no es el más maravilloso, pues puede ser, pero de momento, aunque no sea el más maravilloso, ¿cómo tienes que pensar? Acorde a ese día, ¿verdad? Que es como, bien y positivo, ¿verdad? Sí, ¿cómo te debes de sentir? Bien y acorde a esos pensamientos, a que sí, a que tienes que sentir bien, aunque no sea el mejor de los días o la mejor de las personas, a que tienes que sentirte bien, sí. ¿Y cómo debes de comportarte? Acorde a eso, a que normalmente las personas no huyen ni se esconden debajo de una casa ante un día maravilloso, ¿a que no? No. ¿Por qué lo haces tú? Porque no cumples con tu contrato con la realidad, porque sigues siendo un moroso del presente, como yo lo fui en su momento. Y si yo pude hacerlo y superar esa situación, tú puedes perfectamente hacerlo. Lo único que tienes es, en primer lugar, que pararte y darte cuenta que hay dos realidades distintas. Una la que te hace ver tu cabeza y otra la que tienes ahí delante. Pues la que tienes ahí delante, enfócate en ella, oblígate a cumplirla, oblígate a emitir tres cosas de esa realidad. Uno, pensamientos acordes a esa realidad. Dos, emociones acordes a esos pensamientos. Tres, comportamiento acorde a esas dos anteriores. Obligatorio, no dejes que tu mente interfiera. Obligatorio. Te obligas y luego llegas a tu casa y te darás cuenta que todo está bien. Y ese será uno de los primeros pasos para dejar de tener ese miedo al compromiso. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Un abrazo.